Bienvenidos a esta clase sobre normas ISO, en donde van a aprender un poco de qué se trata todo este mundo de las normas, porque verdaderamente hay muchísimo para aprender y sobre todo para ver de qué manera se aplica de forma práctica a la organización y ello repercute en la mejora de la misma. Me voy a presentar, mi nombre es Jorge Lesinski, soy auditor líder de ISO 9001, requisito para un sistema de gestión de la calidad, ISO 14001, la norma que fija los requisitos para una buena gestión ambiental, ISO 17025, la norma para laboratorios de calibración y ensayos, ISO 27001, la norma de seguridad de la información, muy del mundo de la informática, y OSHA 18001, la norma para la salud y la seguridad ocupacional, hoy reemplazada por ISO 45001. A la vez tengo formación en ISO 21500, 22301, 26000, 29000, 39, 50000 y 55001. Es, como les mencionaba, verdaderamente un mundo empezar a aprender y moverse en esto de las normas ISO. Sin embargo, hoy vamos a ver en profundidad, o apenas someramente, en realidad, en este ratito, ISO 9001 y de qué se trata y de cómo se complementa con las otras dos normas más conocidas, la norma ambiental y la norma de salud y seguridad ocupacional. Empecemos. ¿Qué son las normas ISO? ISO es el acrónimo en inglés de la Organización Internacional de Estándares y la misma desde hace más de 70 años busca dirimir o generar nuevas normas dependiendo de la actividad con la cual estén desempeñándose. Está ubicada principalmente en Ginebra, en Suiza, pero por otro lado también tiene representación en lo más de 190 países de todo el mundo. En Argentina está representado por IRAM. IRAM es el organismo representante de la misma, de la ISO. De hecho, si ustedes quieren adquirir una versión vigente de la norma, por ejemplo, ISO 9001, deben dirigirse a IRAM para poder comprarla y descargarla. Todas estas organizaciones son parte de ISO, junto con empresas y otros organismos de interés, como las organizaciones de la sociedad civil, que ponen a sus mejores personas para que las normas puedan ir siendo mejoradas. Como dice la pantalla, hoy en día está cubierta más del 98% de la actividad humana por alguna norma en algunos de los aspectos, ya sea mediciones de luminosidad, colorimetría de una resistencia, de un cable, el grado de temperatura de algún alimento y cuándo deja de ser alimento, la cantidad de transparencia de un parabrisas, prácticamente todos los aspectos de la vida humana hoy están siendo tocados por alguna norma que ha servido de referencia para que funcione bajo lo que se estaba estableciendo o lo que se esperaba de ese vidrio, de ese alimento, de la conductividad de ese cable. ¿Cuántas existen? Más de 20.000. Hoy hay más de 20.000 normas. No son solamente 9001, 14001 y ahora la famosa nueva ISO 45001 tan en boga, ayudando a las organizaciones a ponerse en marcha nuevamente con el gran tema de la pandemia. O empezó de golpe a escucharse sobre ISO 22301, la ISO de Business Continuity, la continuidad de negocio. Básicamente lo que dice
es una norma que te ayuda a que sea más difícil que la pyme o que la organización desaparezca o se funda o pare de sus operaciones. Bueno, hay hasta una norma para eso, no es una norma muy conocida, tiene relativamente pocos años, pero sí, ISO 22301 es una norma que sirve para que el negocio o la organización, porque aplica también a una organización de la sociedad civil, una ONG, pueda tener preparados planes de contingencia ante eventualidades. 9001 es la más conocida porque, justamente porque, como dice la pantalla, es la que de alguna forma contribuye para que la organización pueda brindarle al cliente exactamente lo que se había acordado, ¿sí? Como figura en pantalla, es requisitos para mejorar la calidad, requisitos para un sistema de gestión que mejora continuamente la calidad de lo que hago. O sea que si la organización, por ejemplo, fabrica válvulas, fabrica arandelas, si tiene certificado ISO 9001, lo que está queriendo decir es que esas arandelas van a estar dentro del rango establecido. Y si hay alguna divergencia o hay algo que no salió como se esperaba, ISO, con esta metodología de trabajo y al estar certificado por una tercera parte, lo que se le está diciendo al cliente, mi sistema de gestión prevé entregarte la gran mayoría de esas arandelas bajo las especificaciones que acordamos. En una empresa de servicio es bajo las especificaciones que acordamos, pero a la vez en el tiempo que acordamos también. Siempre utilizo como ejemplo que cuando, por ejemplo, yo voy a una casa de comida rápida, espero que me sirvan una hamburguesa con papas fritas con gaseosa y doy por sentado que la calidad de esos productos son los que yo espero, de alta calidad. Pero no solamente eso, sino que espero no demorarme en poder adquirirlo, no estar más de 2, 3, 5 minutos en una cola para que me entreguen esa famosa comida rápida. Si yo veo que el negocio, por más que sea de excelente calidad, está tan lleno que me voy a demorar más de 20 minutos o 30 minutos para pedirlo, automáticamente elijo y pienso que no cumple con los estándares de calidad que yo tenía establecido y puedo hasta inclusive ir a sentarme a un restaurante donde a lo mejor sí estoy dispuesto a esperar hasta 45 minutos, quizás más tiempo, pero donde mis parámetros de calidad han cambiado. Entonces, ISO 9001 es famosa justamente por eso, porque fija los requisitos para que seamos lo más certero posible al entender cuáles son los requisitos de nuestro cliente, lo cual no tampoco significa que nosotros vamos a tener de cliente a absolutamente todo aquel que se nos acerque a la organización. Yo tranquilamente, al empezar a conocerme, al empezar a implementar normas, que es una de las cosas que ocurre habitualmente, puedo definir, a partir de ahora dejo de atender a estos clientes porque no son rentables o porque me significan mucho inconveniente. Entonces, ISO 9001 es famosa justamente por eso. Primero que nada, porque fija claramente cuáles son los requisitos para que el sistema de gestión mejore continuamente la calidad de lo que haga o del servicio que yo brindo. Hoy actualmente tiene más de 1 millón de organizaciones certificadas y es uno de los estándares que sabemos va a seguir creciendo y sobre todo por la alta demanda que hay de profesionales preparados para implementar y para auditar el sistema de gestión. Famoso también porque, como les mencionaba, hay más de 1 millón de organizaciones certificadas y en este caso puse una en pantalla también para que se vaya viendo cómo ha ido creciendo desde el sector de manufactura y cómo están distribuidos esos certificados ISO 9001. China hace 10 años no tenía 350.000 organizaciones certificadas, tenía 35, 40.000 organizaciones. Su crecimiento exponencial ha sido política de Estado, no solamente el incrementar la cantidad de empresas manufactureras, sino que inclusive acompañarlas siguiendo el modelo japonés de primero copiar
entenderlo claramente cómo hacerlo, tratar de hacerlo en las mismas condiciones de calidad, mejorar los tiempos y a la vez llevarlo a un estándar global ya aprobado. ISO 9001 está demostrada que está aprobado, porque aparte no está hecha por un país en particular, está hecha por las mejores personas vivas y que ya han fallecido, que han sido referentes en los aspectos de la calidad. China sigue creciendo y tiene una de las políticas más fuertes de implementación de sistemas de gestión, justamente porque pretende ser, como ya lo es, la principal fábrica del planeta. ¿Qué comparativa tiene con ISO 14000, la segunda norma más conocida? Que básicamente, mientras ISO 9001 es una norma de procesos, yo puedo certificar este proceso, un proceso de producción principal, pero estos procesos secundarios o previos puedo dejarlos para certificarlos posteriormente. En el caso de ISO 14001, al igual que ISO 45, son normas de sitio. Yo tengo que certificar que en ese sitio los recursos naturales que están siendo necesarios para el uso normal de producción, los tengo controlados, que cumplen con la legislación vigente y que a la vez tengo una metodología para ir optimizando el uso de esos recursos. Si yo tengo un consumo significativo de, por ejemplo, agua para mi proceso productivo, ISO 14001 lo que hace es fijar las bases para que la manera de trabajar de mi organización sea buscando cómo hacer para cada vez ir mejorando el uso de agua. Otra vez, China figura a la cabeza, con lo cual, independientemente de que hoy sabemos que China es uno de los principales contaminantes, justamente por sus procesos productivos, también tienen una política muy fuerte, de hecho, son los pioneros, son los principales buscadores de cómo hacer para cumplir con las formalidades y de cómo ir mejorando de manera significativa los aspectos ambientales. Sigue siendo política de Estado, no es solamente mejorar la calidad, es mejorar la calidad, mejorar los aspectos ambientales y también están avanzando en aspectos de ISO 45001 de salud y seguridad ocupacional. Ambas normas han salido publicadas en su última versión, ISO 9001 y 14001, en el año 2015, la última actualización. Antes de eso, cada una de ellas, como la gran mayoría, tenían una estructura propia de cómo estaba diagramada la forma de trabajar con normas ISO. A partir del año 2015, ambas cumplen con lo que se llama como estructura de alto nivel o anexo SL, donde la forma en la cual están redactadas, donde la creación de los sistemas de gestión hoy se pueden unificar mucho más fácilmente, donde los requisitos, por ejemplo, para la dirección están en ambas normas en el punto 5. Entonces, de esa forma, se puede hacer una empresa o una pyme que tenga certificación ISO 9001, 14 y 45, lo habitual para la industria, por ejemplo, del oil and gas, de una manera más simplificada. El anexo SL lo que ha hecho es ayudar a que se pueda integrar mucho mejor la forma en la cual se trabaja con normas ISO. El anexo SL sale publicado en el 2012 con ya algunas normas y lo que fija es los lineamientos para que a partir de esos primeros modelos de normas no muy conocidas que empezaron a salir publicadas con la estructura del anexo SL, todo el resto de las normas nuevas y todo el resto de las actualizaciones de normas ya vigentes deberían cumplir con los requisitos del anexo SL. El anexo SL lo que hace es permitir justamente eso, que una organización pueda integrar a su sistema de trabajo, por ejemplo, la norma de seguridad informática, ISO 27000, o que pueda, si la empresa es una fábrica de alimentos, sea relativamente simple complementar con la norma de
de inocuidad alimentaria. Esto permite ir integrando de manera más simple otras normas que también son significativas para la organización. Lo importante es que todas estas normas modifican la forma en la cual se trabajaba habitualmente con ISO, donde habitualmente eran un montón de biblioratos, un montón de carpetas, y la prepara para la próxima década y más allá también. Ya desde el año 2013-2014, la última versión vigente de ISO 19011, ya permitía hacer teleauditorías o auditorías remotas. Hizo falta que viniese algo verdaderamente disruptivo como un evento de las características del coronavirus, como para que de repente se encontrara la necesidad de empezar a hacer auditorías remotas. Antes de esto era prácticamente imposible. En el momento que se paró todo, se empezó a revisar más a fondo y recién ahí se empezaron a funcionar las videoauditorías. El anexo SL básicamente está diagramado en 10 puntos, donde el 1, 2 y 3 son introductorios. A partir del punto 4 es donde están verdaderamente todos los requisitos de norma que van a ser auditados, divididos como están en pantalla, ya sea una norma de seguridad, una norma de calidad o una norma informática, deberían cumplir con esta metodología de trabajo del anexo SL. ¿Qué es Auditores ISO? Somos una red de profesionales de distintas disciplinas preparados para ayudar a las organizaciones y a las personas a entender las normas ISO. A medida que uno va entrando al mundo de las normas, se va dando cuenta que está apenas rascando la superficie de este iceberg. Por eso buscamos nutrirnos de profesionales de distintas disciplinas. En mi caso, yo vengo del management, y vamos sumando profesionales de la parte de alimentos, profesionales de la industria oil and gas, profesionales de procesos netamente industriales, agropecuarios, en fin. Cada uno de ellos, al ir compartiendo sus experiencias con otros profesionales de otros ámbitos, encuentra soluciones que están preparadas, por ejemplo, para la industria del petróleo y sirven para la industria automotriz, o traer ejemplos de producción de justo a tiempo de la industria automotriz a la industria del petróleo. Hay distintas metodologías que se nutren al ser una red de profesionales que estamos buscando transformar, como figura en pantalla, la eficacia del hacer ese trabajo por eficiencia, que es hacer el trabajo pero buscando optimizar el uso de esos recursos, incluido tiempo, que sigue siendo un recurso, que cuando son parte de una persona jurídica con fines de lucro, como una SRL, una SA o una SH, va directamente reflejado a la rentabilidad de la organización. Nosotros nos dedicamos a ayudar a las organizaciones a que entiendan claramente cada uno de sus integrantes cuál es el foco de la organización. Y en una pyme, el foco, primero que nada, como lo dice la ley, es ser rentable para contribuir con la sociedad, para pagar los impuestos que corresponden, para generar empleo, para crear riqueza en la sociedad. ¿Qué es lo que hacemos? Primero que nada, entrenamos en el uso de normas. Tenemos un centro de capacitación que facilita el entender las normas ISO bajo esta concepción. Segundo, ayudamos a las organizaciones con ISO. Tenemos empresas que nos requieren para que los ayudemos durante el proceso de implementación, durante el proceso de auditoría, y ayudarles a mantener y ir mejorando el sistema de gestión de acuerdo a los indicadores que van creándose, todos orientados de acuerdo a las normas en las cuales se está trabajando.
Y por último, creamos herramientas y programas para llevar adelante la gestión de las normas ISO de manera cada vez más simplificada. En mi caso, soy el responsable de formación, pero no soy la única persona. Me acompañan Ariel, Luciano y Martín, cada uno especialista en su campo, para que esa formación que vaya a dictarse a aquellos profesionales que están buscando ser especialistas en normas puedan tener una mirada amplia, mucho más diversificada del campo del cual están estudiando. Habitualmente tenemos un porcentaje de personas que vienen del aspecto de la seguridad laboral o ambiental, porque es bastante habitual que los responsables de QHSE o de calidad o gerencia de C+, no importa el acrónimo, siempre suele ser una persona que está a cargo de firmar la documentación y la reglamentación obligatoria en cuanto a seguridad e higiene, pero también habitualmente suele estar a cargo del control de calidad, de las auditorías internas, de recibir auditorías de proveedores, auditorías de clientes. El cursado de las clases suelen ser habitualmente 8 encuentros de 3 partes, donde primero revisamos tareas, después tenemos una clase teórica donde revisamos a fondo los aspectos normativos y después practicamos implementación sobre los distintos programas que utilizamos. Como les mencioné, tenemos fuerte incidencia en ISO 9001, porque es la norma no solamente más conocida, sino porque es la que fija cómo funcionan los procesos de la organización. Es aquella donde puede determinar el éxito o el fracaso de la organización. Entonces enseñamos fuertemente a entender la concepción de procesos y de qué manera dividir un proceso de otro. Pero también lo complementamos de acuerdo al objeto social y a la persona jurídica y su ámbito de trabajo. Aquellos que nos han acompañado, aparte de aprender a utilizar Visage Modeler, que es un software freemium, significa que es gratis, al igual que Isofra, también les enseñamos a armar procedimientos de manera correcta, los acompañamos en una red de profesionales que se arma y que va creciendo de normas y los vamos certificando. ¿Qué es la implementación? La implementación es un proceso de adaptar la ISO a las organizaciones. No es el implementador el que viene a decir cómo se tiene que empezar a trabajar. Si la pyme ya está trabajando, en especial en Argentina, y está funcionando y no ha cerrado, les puedo garantizar que esa pyme es certificable. Después veremos si hay algún aspecto que es mejorable o que deba modificarse apenas levemente para cumplir con los requisitos normativos. Pero si esa pyme hoy está trabajando y está generando empleo y en este contexto hoy no ha cerrado, esa pyme es certificable. ¿En qué normas o en qué metodología? Eso después se puede acomodar, pero seguro es certificable esa organización. Entonces, el proceso de implementación es adaptar las normas a la pyme, adaptarla para que pueda cumplirse con los requisitos que nosotros vamos a esperar certificar. Lo que le tiene que quedar a la organización son un conjunto de documentos que tenemos preensamblado más del 70-80% para que tenga, no importa si una o trinorma, como ejemplos de modelos de empresas que están en pantalla, pero tiene que ser documentos que sean simples de entender, simples de usar, ya sea por ese camionero, ese técnico de seguridad, ese operario, ese vendedor de repuestos. El proceso de implementación nosotros lo hacemos con estas 3 herramientas. Por supuesto que con la norma de referencia, siempre se implementa de acuerdo a la norma en su última versión vigente. Con la ayuda y la experiencia
de otros profesionales de la red de auditores y con estas nuevas herramientas. Pero básicamente lo que hacemos es, como figura en pantalla, transformar de manera teórica las normas a la práctica de la habitualidad que tiene esa organización. Transformamos y acostumbramos a todos a entender esos 3 niveles, donde un macromapa de procesos tiene los procesos centrales de la organización, aquellos que van a ser certificados y aquellos que son de soporte, pero también traducido a todo el resto de los diagramas de flujo y de los distintos procedimientos que se arman, que corresponden a la organización y todas sus partes divididas por procesos. Y eso llevado al micro detalle de lo que hace la organización. Ya tenemos el expertise como para hacer que ese micro detalle no sea necesario estar cambiando cada una semana porque la actividad cambia. Nuestro trabajo es entender qué hace la organización, comprenderlo, verlo desde los 3 aspectos macro, normal y micro, y llevarlo a documentación que sea trazable, que sea entendible por ese operario y que medianamente es lo que habitualmente ocurre o se usa dentro de la organización. Es, como les mencionaba, lo más importante para hacer. La implementación tiene que ser un armado de una estructura tipo RASTI donde toda la casa incluye cada uno de los ladrillitos, como figura en pantalla del IP-111. Es un instructivo de puesto para un camionero que realiza tareas dentro de esa organización que son específicas. Sin embargo, ese documento es utilizado por múltiples personas que se desempeñan en esa tarea. Es fundamental que ellos entiendan dónde están parados, cuál de estos procedimientos que se ven en pantalla son los que con su trabajo diario contribuyen como camionero. Les explicamos, les enseñamos a trabajar a los mandos medios y sobre todo a la dirección, cómo entender rápidamente la norma de referencia, cuáles son los puntos que le competen cuando hay una auditoría y está solicitándose algún cambio de algún requisito o que se cumpla de otra manera. Y aplicamos el famoso ex-PDCA, Plan Do Check Act, formulado por Deming, el famoso círculo virtuoso de mejora continua, mejorándolo desde auditores ISO, transformándolo en planear, ejecutar y actualizar. Ya desde su inicio, del momento que se estaba haciendo un chequeo, se está auditando la empresa, ya se sabe que la auditoría no se puede cerrar hasta que los cambios o los incumplimientos de requisitos o las no conformidades o los hallazgos de auditoría no sean tratados. Entonces, nosotros eso les damos mucho más fuerza, transformándolo ese check y ese act en un actualizar. Pero no solamente ese cambio hemos producido, sino que la planeación la vemos de manera práctica. Hemos transformado, hemos visto que el famoso ciclo de Deming, dividido en esa torta de 4 partes, en la realidad no ocurre de esa manera. La realidad es que el gerente de esa pyme, si ha planificado algo, muchas veces lo tiene planificado en su cabeza, no lo ha bajado a una planificación por escrito. Y las correcciones o los auditados que hace son permanentes, pocas veces por escrito, pero esas correcciones habitualmente son producto del día a día. No hay una formalidad en cuanto a cómo auditar el proceso productivo y cómo replanificar en ese ciclo virtuoso. Habitualmente, como figura en pantalla del ciclo real, de hecho es bastante generoso en cuanto a el tamaño de la porción de check y de act. Habitualmente es todavía más chico. Nos hemos encontrado con organizaciones donde prácticamente nunca se ha planificado por escrito y prácticamente nunca se ha corregido y han quedado asentados de alguna manera trazable esos hallazgos que mejorarían la organización. Suele ser muy empírico, son decisiones que toma la jefatura y a partir de ahí queda. La función desde auditores ISO es incrementar la porción de esa pizza
en la parte de plan y de actualizar. Nos especializamos principalmente en eso, en mejorar la parte de planificación y de auditado y corrección, porque cómo viene trabajando la organización ya lo sabe hacer. Nuestro trabajo no se concentra en eso, sí llevarlo a diagrama de flujo para que sea trazable y de acuerdo a lo que ocurre. Entonces transformamos ese macromapa desde el nivel macro, donde se entiende claramente la parte de planificación, ejecución y actualización. Como SPA se ve en todos los niveles de la organización. Cómo se traduce en un organigrama donde las responsabilidades quedan claras en cuanto a cómo entender esa forma de trabajar. Y a la vez, a nivel medio, cómo incorporar dentro del trabajo diario la parte de planificación y control por escrito de esa planificación. Y al cerrar el día, al cerrar la caja de ventas, al cerrar la semana, al cerrar distintas partes del proceso, devolver hacia ese mando medio, hacia la dirección, qué fue lo que no se pudo completar o qué fue lo que faltó de hacer o qué se hizo de más. Cerramos el círculo, pero desde el diagrama más pequeño metido dentro de la organización. Enseñamos a ver la organización en las 3 fases, en cómo diagnosticarla, diagramarla y ejecutar esa diagramación. Los diagramas de flujo de toda la organización deberían estar también estandarizados para simplificar el entendimiento, para que ver ese diagrama de flujo sea coincidente con lo que venimos viendo de antes. Y tiene que estar traducido a un procedimiento o un instructivo de trabajo como el que se ve en pantalla para más de 250 personas. El mismo procedimiento aplica a la limpieza de oficinas de un montón de gente. Son mucha gente la que puede estar trabajando con esta metodología. Explicamos la norma de manera teórica, pero también la hacemos ver desde los aspectos prácticos en esos 3 niveles, como el macropunto, los subpuntos o la explicación de esos puntos aplica a la organización y de qué forma se lleva. Las responsabilidades dentro de la organización en los 3 niveles universales, el dirección, que debe dirigir la organización, el de supervisión, que debe asignar recursos, asignar tiempo, asignar metodología de trabajo y a partir de ahí solicitar que le rindan cuenta sobre esas asignaciones para él reportar hacia la dirección. Y las tareas que les compete a un personal de operación, donde prácticamente no tiene que tomar grandes decisiones, son micro decisiones sobre la rutina del día a día en cuanto a los recursos que se le han asignado y cuál debería ser su resultado. Trabajamos con una metodología muy sólida para diagnosticar, diagramar y ponernos de acuerdo con el personal que integra la organización para que entienda las normas implementadas y aplicadas a la forma que ya tiene de trabajar. Es el implementador el que debe entenderla y adaptarse. Y lo complementamos con otras normas. Depende de la actividad que tenga la organización, como una norma para inocuidad de los alimentos, dependiendo también de los distintos estadios y cuáles son sus conexiones con sus proveedores y con sus clientes, con otras normas como seguridad de informática, para comprender hasta dónde se puede brindar información, cuál información se puede dar dentro de la misma organización y cuál no se puede enviar, cuál no se puede enviar ni al cliente. ¿Cómo hacemos la implementación? Con herramientas propias como lo que se ve en pantalla, que es un extracto con más de 450 horas de edición. En ese extracto que ven en pantalla es la norma ISO 9001 para imprimir en una sola hoja, de frente y de dorso, como una especie de herramienta para llevar y estar consultando de manera permanente. Esto es parte de las herramientas que dejamos. En este caso es una herramienta física. Pero también
Enseñamos en el uso de las plataformas que funcionan para el diagramado de procesos y para llevar los registros del sistema de gestión. Buscamos que llevar las normas ISO sea parte de la rutina diaria y no que sea necesario incorporar un administrativo para llevar solamente las ISO, como nos han consultado muchas veces. Desde ya, muchísimas gracias y los esperamos para que se contacten y empezar a aprender sobre lo que es este mundo que, como siempre digo, una empresa o una organización certificada no puede volver a trabajar sin normas. Y desde el momento en que ha sido certificada es como si de repente se volviera mayor de edad, porque cada uno de sus integrantes es consciente sobre lo que contribuye para que esa organización siga existiendo, creciendo y mejorando. Antes de eso, no era posible que tuviese equivocaciones, era menor de edad, podía ser distinto a lo que se esperaba. Gente, muchísimas gracias por su tiempo.